Seguimos con más en la pantalla de Canal E. Está con nosotros Elizabeth Piacentini. Ella es contadora pública porque la semana próxima se retoma el debate sobre ley bases y este paquete fiscal. Vamos a dialogar con ella todo lo que hay que saber con respecto a los cambios que también se realizaron en senadores. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Liliana. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por recibirnos. Bueno, se rechazó la restitución de la cuarta categoría al impuesto a las ganancias. ¿Cómo queda esto? Bueno, esto es, sí, llama la atención, ¿no es cierto? Porque es un impuesto que estaban esperando las provincias porque es coparticipable. Claro. Ya desde el año pasado las provincias se quedaron muchas sin esta coparticipación. Hay algunas provincias que lo pueden sostener, otras les ha costado muchísimo. Entonces, bueno, se creía que esto iba a ser votado. Era restituir la cuarta categoría y el impuesto a las ganancias, reteniendo de los sueldos como estaba antes, ¿no es cierto?, de que Massa quite este impuesto prácticamente a todos los asalariados, pero de una manera más morigerada, porque con una tasa de un 5% para sueldos que superaban los 2 millones de pesos, iban a pagar poquito esos sueldos, iban a pagar más a medida que iban ganando más plata, ¿no es cierto? Ujú, Así que bueno, esto no salió, vamos a ver si diputados lo vuelve a poner. ujú. Y bueno, en el caso de las provincias, ¿cómo afecta también esto, ya que es un impuesto coparticipable? ¿En el caso de qué, perdón? De las provincias, de las provincias. Ah, claro, sí, exactamente. Bueno, las provincias yo creo que lo estaban esperando. Además, se había introducido un cambio importante para las provincias, porque las provincias del sur y La Pampa y las provincias donde tienen un costo de vida más alto, habían pedido que su mínimo no imponible sea más alto, justamente para no pagar tanto impuesto a los empleados. Y esto se había aceptado, por lo tanto estábamos como seguros de que se iba a aprobar. Ellos iban a tener un mínimo no imponible de un 22% más que el resto del país. Entonces, por ejemplo, todo el país iba a pagar ganancias para un soltero sobre un sueldo de 1.800.000 pesos, pero las provincias del sur, ese 1.800.000 iba a subir un 22% para que paguen menos impuestos. Así que bueno, esto no salió, pero creemos que se está negociando para que realmente se vuelva a poner, ¿no es cierto?, diputados, lo vuelva a agregar, porque esto había salido básicamente de la Cámara de Diputados, así que ellos podrían, con cierta mayoría, volver a restituirlo. Ujú. Isabel, ¿cuáles serían los puntos que habría que rever o se pueden negociar? O que también generan Bueno, quizás más conflictos, por eso también los claro. cambios que se realizaron, ¿no? Sí, sobre ganancias también lo que se había determinado era que todo pagaba impuesto a las ganancias. Por ejemplo, las guardias médicas que hasta ahora no pagaban impuesto a las ganancias, iban a pagar impuesto a las ganancias. Las horas extras también, los adicionales de caja o algunos viáticos que tenían algunos sindicatos, como choferes de camiones, todo iba a pagar impuesto a las ganancias. Eso es Claro. lo que decía el proyecto. Quizás esto se negocie un poquito, pero vamos a ver. Otro tema que no salió es bienes personales, que Ujú. también nos sorprendió mucho, porque era una manera de que no paguen bienes personales aquellas personas que son clase media o aquellas personas que tienen un patrimonio apenas de $20.000, ya tienen que estar pagando bienes personales. Y entonces esto era un proyecto que venía a subir mucho el mínimo no imponible, iban a pagar bienes personales, que también es coparticipable, las personas realmente que tuvieran determinada cantidad de bienes. Y esto fue rechazado. También es una incógnita para ver si diputados lo pueden negociar y volver a sacar. Y bueno, ¿y qué pasa con el régimen simplificado para pequeños contribuyentes? Bueno, ahí sí, esto es un hecho. Ya tenemos monotributo nuevo, que nosotros lo llamamos monotributo extra large, porque realmente las tablas subieron un montón, casi un 300% con respecto a las tablas que teníamos, los máximos para poder facturar. Entonces, es una tranquilidad para el monotributista, saber Ujú. que se va a poder quedar dentro del monotributo facturando hasta 68 millones de pesos por año, que ahora eran lo máximo 16 millones. Entonces, esto da certidumbre, la gente puede calcular cómo va a ser su situación impositiva. Además, esto se va a ir actualizando por el índice de precio de costo de vida, lo cual antes no era, quedaba un poco, ¿no es cierto?, incierto en qué momento subían o bajaban el monotributo. Bueno, ahora tenemos una certidumbre de que la gente va a poder decir, me quedo en monotributo.
paga una cuota más alta que la anterior, ¿no? Porque por supuesto que la cuota que venían pagando, por ejemplo, categoría A, que se pagaba 12.000 pesos, ahora van a pagar el doble. Pero quedándose en un sistema que con una cuota fija estás pagando la parte impositiva, una obra social que podés Sí. elegir y tu aporte jubilatorio que te va sumando para la jubilación. Elizabeth, en Argentina, cuántos son los trabajadores que están afectados por este impuesto a las ganancias? Por el impuesto a las ganancias, decís por el impuesto a las retenciones de sueldos. Sí. Bueno, se calcula que 1 millón más de personas van a empezar a pagar impuesto a las ganancias, que son las que dejaron de pagar desde el año pasado. Y bueno, te quería preguntar porque bueno, es un tema que siempre genera diferentes opiniones. ¿Cómo es en otros lugares del mundo? ¿Se paga este impuesto también? ¿O Sí, pero solamente sobre genera valores mucho debate en Argentina? claro, no, la verdad que no. La verdad que acá se pagan impuestos que en otros países no se pagan. Bueno, te pongo como ejemplo bienes personales. Sí. Acá se está pagando sobre $20.000 y en Uruguay, acá cruzando solamente, se paga sobre $250.000. Y con el impuesto a las ganancias lo mismo. La verdad que un sueldo de 2 millones de pesos que pague impuesto a las ganancias, no está sucediendo en otros lugares del mundo. Pero bueno, acá lo que es todo esto un plan general porque se necesita bajar ese déficit, ¿no? Claro, Porque claro. si no sería realmente un impuesto que, por supuesto, que no tendría que estar para la clase trabajadora. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias. Vamos a seguir de cerca qué pasa también Gracias. la semana próxima con todo el tratamiento. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, y quedamos en contacto para todas las